La hacienda o latifundio ha constituido el fenómeno histórico de más larga duración en la historia chilena, configurándose en el siglo XVII y prolongándose hasta la segunda mitad del siglo XX. El sistema latifundista se caracterizaba por una alta concentración agrícola, además de una rígida jerarquía social en la cual patrón y campesino mantenían un vínculo paternalista y clientelar caracterizado por un fuerte autoritarismo. Los largos decenios de conflictos entre el mundo campesino y las clases patronales que oponían tradición versus modernidad pronto crearían el inevitable choque que produciría la lucha por la tenencia de la tierra. En el siglo XIX, la hacienda constituyó el motor de la economía nacional, gracias al boom de las exportaciones de trigo, pero en el siglo XX, en la visión de las élites ilustradas, el mundo campesino pasó a ser sinónimo de explotación y miseria. La concentración de la propiedad agrícola era otro hecho escandaloso que desde mediados del siglo XX los propios campesinos, junto a dirigentes del mundo social, comenzarían a tratar de cambiar con las primeras reivindicaciones que hoy nos sonarían casi ingenuas. Derecho a comer carne una vez a la semana, horarios de 8 horas de trabajo, escolarización para sus hijos y por sobre todo la consigna que se escuchaba fuertemente por todos los rincones de los valles campesinos: la tierra para quienes la trabajan. Nos dirigimos a Cuncumén, antiguo reducto cordillerano que antes de la llegada de los españoles ya era poblado por los naturales del lugar. En lengua indígena, específicamente en mapudungún, Cuncumén significaría murmullo de agua, aunque estudios recientes sobre la toponimia del Choapa indican que el verdadero significado del vocablo Cuncumén sería aguas rojas de mal olor. Esto último, probablemente, por la gran cantidad de sulfuros y minerales que escurrían por sus afluentes. El Gran Valle Alto, coronado por las majestuosas montañas que dan origen a las venas de la vida, como el Choapa, el Cuncumén y el Tencadán, han regado los olorosos perales, vides, almendros, nogales y una serie de primores que refrescan nuestros paladares y el corazón desde hace siglos. Pasan ahora frente a nosotros, como mudos testigos de lo que aquí sucedió. Nuestro viaje anhela encontrar esa memoria campesina olvidada, los sufrimientos que nuestros ancestros, hombres y mujeres de esta tierra, dejaron como la más prodigiosa siembra que daría sus frutos en los gloriosos días de la organización campesina. Los protagonistas son nuestros abuelos, que a través de sus vivencias y relatos que pasaron de boca en boca, de generación en generación, mantienen el circular de la historia, donde pareciera que siempre se vuelve al mismo punto de partida, aunque en nuestros corazones anhelamos que más que un círculo, nuestra historia sea una espiral, donde no se vuelva al mismo punto, sino a la segunda argolla del resorte de la civilización humana. El caso en ese tiempo era muy escaso acá porque a veces no había ni para comprar fósforo, había que andar pidiendo hasta esperando donde hacía fuego un vecino para ir con un tarrito a buscar una brasita para hacer fuego. Había mucha pobreza, muchos piojos y pobreza. Yo usaba el pantalón a la rodilla. Murió mi papá, que era chico yo, y me pedían prestado, pero prestado nomás, sin dinero. Y a pata pelada, pues. Yo no tenía zapatos. Vine a comprar un par de zapatos después y me costó 7 pesos. 7 pesos. Y me los probaron, me quedó muy bueno. Y ya, pues bajé una escalita y me fui para abajo al Potrero Perico y los llevaba los zapatos puestos. Y como no podía pisar con ellos,
me los saqué y los amarré los cordones, me los eché al hombro y me fui con ellos recontento, el sol dentro ya. Y de por ahí araba yo y el arado, los bueyes, me botaba el arado porque era arado de fierro. Así que los bueyes iban con el arado a la raza y yo también porque no me podía parar y no podía firmar el arado. Me imagino. No era capaz. En Jimpo. ¿Ya? En el tiempo los administradores, o sea, el patrón de ahí en Jimpo, ¿no? Eran los Lillos. Y de ahí me trajeron a mí, porque mi mamá murió cuando yo tenía como 6 años, 7 años tendría. Me trajeron los tíos abuelos, porque ella murió. Entonces ella me dio a mí y ellos me trajeron para acá en esos años. Donde aquí este fundo era criancero. Aquí habían cabras, ovejas, habían de todo, se sembraban esos pocheros de cáñamo, de remolacha, papa, maíz, poroto, lo sembraban los administradores. ¿Quién eran los administradores? En esos tiempos un Plácido Arroyo. ¿Pero qué servicio hacían? ¿Qué hacía un administrador? ¿Cuál era su trabajo? El que arrendaba el fondo ponía a esos caballeros como ahí, para que ellos destruyeran todo, la comida para la gente, los trabajadores, el sueldo, todo eso. Yo vivía allá y trabajamos de sol a sol. Él trabajaba en la hacienda porque había que cumplir estas obligaciones en la hacienda. Una hectárea de trigo, una hectárea de cebada, había que cortarla él, cumplir obligaciones de canal, porque le daban un arriendo que se llamaba, se lo daban para que él sembrara ahí, y de ahí viviéramos nosotros y él cumplir esas obligaciones. Entonces nosotros también teníamos que ir a ayudar a cegar, a amarrar trigo, a amarrar cáñamo, a ayudar a sacar papa. Nosotros teníamos que ayudar. Aquí la gente tenía que levantarse de noche y el reloj que había era cuando entraba el sol por todas partes y ya estaba entreteniéndose la región. Ese era el reloj para parar en la tarde. Y en la mañana tenían que, los gañanes que trabajaban con bueyes, con caballos, arando, tenían que raspar un fósforo para conocer los bueyes. Y la comida era la mejor, pues. Los conchos y los porotos. ¿Eso lo daba el patrón? El patrón. Hacía unas fondas para 120, 140 personas, una ranchera y una renquín para que la cargara la leña, los porotos y el pan. Súper malo, pues. Y de los conchos del trigo, molían como tenían molino propio, no había en ese tiempo, no habían sanidad ni tractores, ninguna cosa. Entonces ellos hacían lo que querían, ¿no? ¿Y usted se acuerda que era muy mala la comida? Mala, muy mala. Y no digo que las galletas se partían, las abría, las cortaba, negra, el pan negro, ¿no? Y mi papá decía que la gente cuando comía el pan que se llevaba mucha vallica, se curaban, después cuando salía el sol, con el sol se curaban, ¿no? La vallica era como toda esta es semilla. Como te digo, por ahí unas matitas de vallica. Ya, como una maleza. Una maleza, claro. Y el rano todo se veía en el pan, porque no que donde avientan el trigo, el viento aparte del trigo cae adelante y el rano atrás. Es más liviano, lo vuela más atrás porque sale para atrás. Y no se limpiaba nada, se hacía todo, se echaba el molino nomás. Todo el molino nomás. Había gente que vivía para el Huizón, gente que vivía para Tencadán. Nosotros vivíamos para el Manzano. David le hicieron un arriendo muy lejos, mi papá para allá, que yo cuando echábamos 3 horas de camino. Y una quebrada grande que hay en la quebrada del Manzano en estos años, tan buenos que eran los años, puta, los temblaban las piernas cuando íbamos a pasar la quebrada. Subíamos por arriba los sábados y los subíamos por aquí, los apeábamos para el otro lado. Y se los llegábamos a caer a dónde íbamos a amanecer a los otros días ahogados. Por Dios, sufrimientos para grande. Para mí, que de allá salía a sacar. Y no teníamos reloj cuando saltaba el lucero, ya nosotros veníamos andando. Este era el reloj que teníamos para salir al fondo. Las casas las hacían
cortaban unos horcones de monte, unos horcones brutos, ¿no? Y armaban las casas eran de techo de trigo, las casas de techo. Y los años recontra, bueno, mi papá hacía unos rastrillos así tan grandes, cuando se ponían ahí nevaba toda la noche. Cuando las casas entraban a crujir, ya niños levantémoslo. Yo con la luz y él con el rastrillo rastrillaba la nieve, ¿no? La nieve amanecía de la esquina a la culata de la casa. Las puertas se tapaban. Al otro día las señoras teníamos que hacerle camino para el agua, para la sequía, para la cocina. Las nevas así, oiga. Oiga, ¿y las paredes de qué lo que eran? Las paredes eran de piedra y barro, de piedra y barro. Como lo que más había eran piedras. ¿Y el piso? Y el piso era que lo emparejábamos así nomás, de tierra nomás, pura tierra, de pura tierra. Oiga, y ahí también se deben haber juntado sus vinchucas también, que fue una plaga tan grande Chinche, ¿para qué le quisiera contar hoy? Nosotros dormíamos en unos cuaritos. Yo con mis hermanos me echaban al medio, que como chico yo, mis hermanos me echaban. Cuando llegaban, llegaban ese ruido con las alas, las vinchucas, los chinchos, se levantaban los niños. Menos mal que nos tocó la buena que nos los picaron de esos que dan el chaca, para que hasta aquí esta edad todavía estoy vivo yo. No alcanzaron a picar. ¿Qué pasaba cuando había un finadito en ese sentido? Un finadito cuando había un... ¿Cómo era un funeral? Lo llevaban la gente, algunos de a caballo y otros lo llevábamos a pie. ¿Hasta Salamanca? Al hombro, sí. Allá en el lital de allí, por donde está el plantel, hay una higuera a la orilla del camino ahí. Ahí hace una bajadita así, como un rollito así. Se adelantaba la gente de a caballo algunos a hacer fuego y a poner los tachitos para tomar desayuno ahí. Y después encajaban los tachitos en los mismos montes ahí, para cuando se muriera otro viejo y para volver a hacer lo mismo. Se hinchaban los hombros, sí. Porque eran dos palos y uno atravesado y el cajón amarrado arriba. Como una engarilla. Caminando, echarle nomás. ¿Y cuánto se demoraba, disculpe, y cuánto se demoraba entonces si salían con el muertito de acá de Cuncumén hasta llegar a Salamanca? Mire, discúlpeme. El caso era de que casi nadie tenía reloj. El primer canto gallo daban la orden, vamos saliendo. Alguien, los familiares o alguien, y había que ir saliendo con los que habían. Y de por ahí tirándole piedras a las casas para que se levantaran los otros viejos, los iban a alcanzar más allá. Que no te acordás que te vayas a morir, le decían, y te obligado el viejo para irse. Pues. Así era la cosa. Y se tenían que ir turnando con el cajón. La distancia a la hora que llegaban a Salamanca debe haber sido entre 2 a 3 de la tarde. Y se había venido a las 6 de la mañana. El gallo cantaría a las 2 o a las 3 de la mañana, no sé, pero de eso había que caminar todo. Y hubo una enfermedad muy grande acá, se llamaba la viruela y el tifo. El tifo dio el 43, el 40, el 43, que a mí también me dio. Más antes hubo esa otra enfermedad que allá en las placetas de Tranquilla hay unos corralillos de quisco así, donde enterraban los virados. No tanto salían, pero enterraban así. Porque era pegatilla, creo que esa enfermedad. Mire, los funerales eran muy tristes aquí en Cuncumén. Todo este valle. Y aquí en Cuncumén se moría alguien, labraban un palo, nomás una tabla, media labraron y hacían un cajón. ¿No? Y para llevarlo a Salamanca lo llevan en litera. ¿Qué es lo que suena? 2 palos largos. Y le ponían uno atravesado allá y otro acá. Y 2 de a caballo, uno acá ahí y los acá, y le ponían el palo aquí, el atravesado aquí, adelante, en la cabecilla y la montura, y el otro atrás, entre 4. De aquí a Salamanca, en esa forma de aquí, no habían camión, no había ninguna cosa de eso. ¿Se demoraban harto para llegar a Salamanca? No, salían en la tarde y amanecían al otro día en Salamanca. Con el muertito. Con el muertito.
Y de allá para acá se traen los chicos de ahí, no lo dejan celebrar al muerto. También, claro. También, claro. Oiga, y cuando la gente celebraba, por ejemplo, como decía usted, y si, no sé, se querían tomar algún traguito, ¿cómo lo hacían? Pero había gente que hacía vino por acá, o aguardiente o algo, o compraba. Había gente que hacía vino, claro. En Tranquilla, ellas hacían el chocolo, la chicha muy buena, buena. Hasta últimamente, hasta que llegó Cora. Y ahí llegaba, iban a comprar. Claro que todavía hacen. Ya. Claro, de aquí iban allá a comprar. Un chuico. Un chuico, 2 chuicos. Se echaban en su saco nomás y... Yo te digo porque yo también hice eso, ¿entiendes? Sí. De aquí del Puente Codrón para arriba, había un viejito que decía en Pecho Quiltegua. Allá yo fui al vino y una vez, porque teníamos una fiesta bonita con niñas y faltó el vino, había que ir a buscarlo. Claro. ¿Y había música o alguien que cantara? ¿Cómo lo hacían ahí? A guitarra y vitrola desde que le dan cuerda, ¿no? ¿Y habían guitarristas? ¿Alguien? Claro, habían personas, mujeres cantaban muy re bien, pues. Ya. Mujeres. Hombres no habían todavía en ese tiempo. Ya. Después entran a salir hombres a cantar con guitarra. ¿Y duraban harto la fiesta eso, no? Duraban un día, 2 días. Ya, bueno. Así que todo eso lo conocí yo. Mira, aquí los 18 no eran como son ahora las fiestas encerradas, pues, ¿no? Ahora hacen un casino grande y bailan en sus casinos. Antes eran a campo libre, a todo aire. Ya. Cortaban a rayán, que se llama, y monte, y hacían una fonda grande. Y ahí celebraban los 18. Y en la hacienda le hacían una comilonia a toda la gente. Mataban sus 3 novillos, 4 novillos, y en el día del 18, y iban al Chocolo a Tahuinco, y los daban Chocolo, todo eso. Yo estaba chico, yo todavía, y la gente era re buena para pelear, yo no sabía ni pelear todavía en esa época. Claro, que a la comilonia venía, pero yo estaba muy chico todavía en las tiendas, y después los viejitos se curaban, y empezaban a pelear en sello, pura pelea los viejitos. Así eran los 18 equipos. Y pura guitarra nomás, pues no, nada de música de estas que ahora tocamos. Con pura guitarra los celebrines. Salían personas a hacer fiestas, unos cerros así. Allá en Huizón, donde yo vivía, salían a una parte que le llaman el Aletón. Era muy real, un bardón grande que había. Ahí salía un vecino de nosotros a hacer fiesta, a bailar cuecas arriba nomás. Y después, cuando ya se notaban medio oscuruchos, se iban para la casa porque el cerro era muy alto. Y los viejitos empezaban a curar y se podían escoronar para abajo. Así que... ¿Y quiénes tocaban guitarra y cantaban? ¿Había gente que...? Había mucha gente. Mi mamá era muy cantora porque era muy invitada a donde había un santo, antes celebraban los santos. Y mi mamá era muy... era como una orquesta con mi papá, donde había una fiesta allá, a buscar, mi mamá se llamaba Rosa Garrao, a buscar a doña Rosa Garrao con la guitarra, y mi mamá tocaba con la zurda, no tocaba con la derecha, y amanecía la viejita tocando guitarra y cantando, y mis hermanas también todas cantaban. ¿Y habitualmente era más de la mujer que de los hombres los que cantaban? Sí, pues habían señoras que cantaban muy bien y tocaban la guitarra. ¿Y qué ritmos en ese tiempo se tocaban? ¿Se tocaban cuecas, valses, boleros? Todo eso, te tocaban cuecas, valses, corridos, todo eso, en la pura guitarra. O sea que para bailar había que tener las cantoras, si no se acababa la fiesta. Si no, no había fiesta. Pues. Tomaban los viejitos en sellos nomás, conversando y no se divirtía nadie. Y había que atender bien a los cantores porque si no se les iban. Pues, sí, pues también, pues. Pero mi mamá no se cabreaba nunca. Más que no le dieran que comer, se amanecía cantando. Qué bonito. Así era. Y también me imagino cuando mataban chancho, cosas así, de repente, que era una forma también de hacer fiesta a veces, ¿no? Sí, bueno, aquí se mataba, ahora nadie cría chancho. Cuando ahora debían de criar los que tienen parcelas, hartos chanchos. Aquí en payajes que mataban un chancho, y lo celebraban también, pues lo celebraban y después en la noche las costillas del chancho lo rifaban, ¿eh?
jugaban al monte, como se dice la palabra, al naipe. Y tanto vale el costillar y contaban puñado porotos y esos eran los tantos, el que tenía más porotos se sacaba el costillar. Nos amanecíamos jugando al monte. Los funerales de los angelitos, de los niñitos, ¿cómo eran? Los angelitos ahí le cantaban, se amanecían cantándole versos a los divinos, se llama. También se terminó esa tradición ahora. Ahora nadie canta, ni a los santos, ni a los angelitos, porque los cantores se terminaron. Y también los amanecíamos, el angelito, todo. Como a los 10 años, por las colonias escolares íbamos allá, después tuvimos amigos de mi familia y yo iba a pasar las vacaciones allá, a la casa de un campesino, la casa de don Mariano Tapia, que era otro muy conocido porque era un poeta y compositor. Ya. Don Mariano Tapia una vez lo entrevistó, vino aquí me acuerdo yo, Violeta Parra. Y alguien le dijo, mira, que venía a grabar canciones de los que cantaban a lo divino. Por eso Mariano Tapia, en todos los angelitos, lo mandaban llamar de todas partes. Yo estuve muchas veces en los angelitos. Los niños se morían como moscos antes. Ahora ya no se mueren niños, claro. El índice de mortalidad es muy bajo. Entonces ahí conocí, y Violeta Parra lo entrevistó a él, en una Semana Santa. Yo lo llevé a ella, y lo busqué, lo entrevistó en la casa, Necesito Heriazo, había una casa vieja, ahí la grabó con una grabadora tremenda, unos aparatos, las primeras que venía Violeta Parra ahí, grabó bastante gente. Oiga, don José, ¿y usted cuando iba para allá todavía era hacienda de Cuncumén? Claro, ¿cierto? Sí, estaba en Plácido Arroyo, por muchos años, era administradora, gente de Santiago, porque era administrador de uno de esos fondos, Cuncumén, que creo yo tiene como 40.000 hectáreas con la cordillera, ¿no? Eran señores que vivían muy bien, ¿no? De la beneficencia en ese tiempo, ¿no? ¿Y cómo usted recuerda que era la vida de quienes trabajaban ahí, de los campesinos, de los peones, de los inquilinos? Los campesinos, cada uno, con el sistema de inquilinaje, cada uno tenía un pedazo de terreno de mala calidad, de la tierra, que le permita sembrar un poco, pero para tener ese derecho tenían que tener un trabajador diario. Todos los días tenía que salir él o un hijo a trabajar en el fondo. En el fondo lo mandaba a cualquier labor. Y eso por el derecho que tenía de vivir allí. Un sueldo miserable. Y la ración, la galleta y el almuerzo, la ración de puerto. Que no era muy de buena calidad, algunos me han contado algunos entrevistados en un principio. No. Después ya en el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda empezó a haber un cambio en ese sentido. Entonces ya se sindicalizaron los trabajadores y exigieron, como no eran fondos privados, dependían del Ministerio de Salud, porque eran de la beneficencia. Me acuerdo que el que jugó un papel muy importante en eso fue Salvador Allende. Yo lo conocí a Salvador Allende cuando estaba en la escuela, que vino como ministro de Salubridad de don Pedro Aguirre Cerda y visitó la escuela ahí. Y ahí visitó todas las clases, Salvador Allende, y él ordenó hacer las primeras casas, porque la gente vivía en rancho nomás, rancho, y salud, llenos de pinchucas. Él construyó las casas de tejas, todavía quedan restos algunos, con esas así, en Cuncumén empezaron, trajo maestros del sur, esas casas con salaría, por ahí está el Silo en Cuncumén, ahí había como una pequeña población. Y Salvador Allende fue el que la construyó. Cuando todavía era ministro de Salud. Cuando era ministro de Salud, por ahí ahora el año 39, el sistema de la comida, era la comida. Me acuerdo, una vez, una galleta de 1 kilo, era de harina muy mal molida, un pan muy sano por lo demás, y ahora lo están empezando a comer. Allá en Holanda, donde se come puro pan negro de ese. Claro.
Elías Laferte llevó una galleta aquí y a mostrarle en el Senado, en un discurso del Senado. Llevó una galleta, la sacó allá dura, como piedra, ¿eh? Y dijo, esta es la comida que le dan a ustedes. Y un senador de derecha lo ofendió ahí, dijo que son mentiras y cuestiones. Y le tiró la galleta a la cabeza. Si no se agacha el senador, lo anda medio arreglando porque era como una piedra prácticamente. Le tiró la galleta, fue necesario. ¿Recuerda usted algunos personajes importantes? Me refiero a personajes, habían cantores, qué sé yo, médicos, gente que valga la pena recordar de ese tiempo en Cuncumén. Por supuesto que hay mucha gente. Por ejemplo, algunos. Mire, no, si usted me hubiera dicho antes lo que a lo mejor yo me habría recordado con mayor facilidad, pero en este tiempo, por ejemplo, me acuerdo de la partera, la señora Aurelia, la mamita Aurelia. La mamita Aurelia iba a todas partes donde había que atender un parto. Ella subía en anca de la persona que lo iba a buscar y partía y atendía el parto. Muchos somos hijos de la mamita Aurelia, incluso yo. Mamita Aurelia. El alférez, hasta que se murió alférez, don Mariano Tapia, el hombre clásico, que incluso por ahí yo tengo una recopilación de los romances de don Mariano Tapia. No sé dónde lo tengo en este momento, pero al buscarlo por ahí aparece. Gumersindo Tapia, otro alférez que después que falleció don Mariano Tapia siguió el chindo que le hacíamos nosotros. ¿Qué significa alférez? Alférez era el jefe de los chinos que acompañaban la procesión. Después, cuando llegaba un momento en que en la procesión el alférez romanceaba, que se llamaba, el alférez cantaba con los chinos a la Virgen o a la Santa Cruz. Había fiestas religiosas de la Santa Cruz, la señora Aurelia, había una fiesta religiosa de la Virgen del Carmen, y los chinos iban y hacían su presentación allí, en la fiesta religiosa. Cantores a lo divino, yo me recuerdo mucho, mi gran amigo, el Guillermo Mondaca, un gran cantor a lo divino. Otro gran cantor a lo divino, Catalino Mondaca, Tomasito Mondaca, Luchito Mondaca, y otros que en este rato no recuerdo. Bueno, la familia Gatica fue una de las familias más nocivas dentro de lo que fueron las administraciones de estas haciendas en la provincia de Chuapa, porque la familia Gatica tenía en la élite de esos años, tenía alcurnia, pero no tenía tierra, no eran propietarios de tierra, tenían alcurnia, ellos se dedicaban a la política, ellos eran por lo general diputados, senadores de la República, y se dedicaban a arrendar, a alquilar haciendas para producir, porque ellos no tenían propiedades, y cuando las tuvieron por muy poco tiempo y las perdieron. La hacienda de San Agustín fue de ellos, de los Gatica. Entonces, por lo general, los Gatica arrendaban el Tambo, Tahuinco, Cuncumén, Tranquilla, prácticamente arrendaban todo esto. Pero hasta hace muy pocos años, si tú entrevistas a gente adulta, te vas a dar cuenta que eran tipos muy abusivos. Entonces, la gente todavía, en la memoria de algunos, quedan grabados los abusos de las familias. Eran días dramáticos porque los trabajadores vivían el día a día un poco distinto como conocemos nosotros el día a día. Ellos se tenían que levantar muy temprano, tipo 4 de la mañana, levantarse para ir a trabajar, porque comenzaban a trabajar a las 5 de la mañana, antes que saliera el sol. Entonces ya a las 5 de la mañana los tipos tenían que estar dándole ahí al trabajo, ¿ya? Y te voy a contar, y tomaban desayuno a las 5 de la mañana, almorzaban a las 8:30, 9 de la mañana, almorzaban a las 8:30, 9 de la mañana, ¿ya?
y después cenaban, lo que ellos le llamaban a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, como el almuerzo nuestro, y después continuaban trabajando hasta el anochecer, o sea, estaban todo el día trabajando. Entonces, cuando uno comienza a pensar cómo era esta estructura mental productiva de los hacendados, claro, uno dice, ellos, los hacendados, solamente esta estructura estaba diseñada para ganar ellos, no estaba diseñada para distribuir las utilidades que podrían haber producido. Y una de las cosas extrañas del Valle del Chuapa de la primera mitad del siglo XX es que se trabajaba mucho, pero el rendimiento en cuanto a utilidad era mínimo. ¿Por qué? Porque las utilidades, la gran masa de utilidad era para el patrón. Y el patrón se construía grandes casas en Santiago, digamos, y en París. Pero aquí nada, y los trabajadores nada. Entonces, ese, digamos, era más o menos el día a día. Pero todo este día a día tenía una instrucción. Estaba dado por un manual que existía en aquel tiempo que se llamaba el Manual del Hacendado, de un estructuralista de aquella época que se llamaba Manuel Balmaceda, o José Balmaceda, no me recuerdo bien el nombre, y que allí decía cómo se tenía que trabajar y cómo tenían que tratar a los trabajadores, porque los trabajadores partían de la premisa de que todos eran ladrones y partían de la premisa de que todos eran flojos. Entonces tú podrás entender que un trabajador de aquel tiempo, con una mínima ingesta de calorías, con una mínima ingesta de proteína y con una mínima ingesta de dignidad, no iba a poder trabajar, digamos, rendiendo como rinde hoy día un trabajador. Independiente que hoy día tampoco existe mucha dignidad, pero por lo menos la retribución es un poco distinta, ¿cierto? Entonces en aquel tiempo era totalmente dramático. Existían varias diferencias entre ellos y varios nombres también. Los más populares, por ejemplo, el inquilino, que era un trabajador del patrón, pero que tenía un rango privilegiado, era el que tenía el más alto rango. Ese inquilino, el patrón le entregaba, le asignaba una casa de buena calidad y le asignaba una porción de tierra de buena calidad para que produjera para sí mismo. Y como retribución por esas garantías, por esas regalías, este inquilino tenía que poner a disposición de la hacienda una cantidad o un número determinado de trabajadores, que eran los trabajadores diarios, ¿ya? Después existían los arrendatarios, que eran personas que tenían más o menos la misma calidad del inquilino, pero eran arrendatarios. Le arrendaban al patrón una porción de tierra y le pagaban en dinero. Existían los medieros, los que el patrón le entregaba una cantidad de tierra y la producían a media para el patrón y media para el arrendatario. Existía el gañán, que era el último de la escala laboral, el que no tenía ningún privilegio y el que vivía en los cerros o en los rincones de las quebradas y que tenía que estar a las órdenes del patrón al día y en la noche, digamos. Y cuando al patrón se le ocurría que no, lo echaba del fondo y llamaba por teléfono a todos los otros fondos colindantes y le decía: oye, a Juan Tapia no hay que darle pega porque es mañoso o es ladrón, y ese hombre se tenía que morir. Entonces la sumisión era tal que los hombres permitían cualquier cosa con tal de no salir del fondo. Y una de las condiciones que muchas veces tenían que cumplir era una que se denominaba el derecho de apienná, que era muchas veces que el patrón o el hijo del patrón tenía que acostarse con las hijas adolescentes de estos gañanes, digamos, ¿ya? Y el patrón no podía decir nada, porque si decía algo lo echaban. Entonces era tal el nivel de abuso que tú te podrás imaginar el nivel de rabia y de ira que tenían todas estas personas, todas estas mujeres, todas estas familias. Sí, la vida de nosotros fue muy dura. En Los ese jóvenes tiempo dicen, nosotros, le cuentan cuando fuimos niños, no habían radio. Nada. Allá en Tranquilla, el finado Justiniano Sandón, lo primero que llegó, los Vicencios, el papá de mi padrastro, tenía una vitronita así nomás, los viejos allá, así. Y que tocaba fuerte los discos, esa porquería, oiga. Y después el finado Justiniano
tenía negocio ahí y fue y compró una, así también eran angostitas y los convidaba a nosotros que fuéramos a ayudar a escucharle discos. Le gustaba al caballero que le hiciéramos un grupo ahí escuchando discos y él re contento ahí. En esos tiempos no Sin había. nada de trago, así nomás. Antes tampoco había vitrola. Habían unas cuestiones que las llamaban fonógrafo, algo así. Claro. Era como un brazo que en una fiesta. Yo corrí en lera, con pantalón, corrí en lera porque me gustaba. Yo me crié a caballo, le decían. Y yo corrí en la era con en la abuela. Cantaba Ríe la Parva también. También me gustaba ir. Todavía tengo la guitarra, acuérdate que yo todavía tengo la guitarra. Cantaba Ríe la Parva, sí, ya, porque las tías era difícil la que no cantaba. Todas tenían, antes, todas tenían su guitarra y todas tocaban la guitarra. Era difícil la que no cantaba. Y más mujeres que hombres. No, los viejitos que cantaron hombres en aquellos años ya, cuando yo tengo que haber tenido algunos Lo hallaban años. que era maricón. Claro. Ah. No podía Tenía que cantar las puras mujeres nomás. Nosotros las mujeres. Al pariente mío que murió allá en el Salado, don José Aguilera, ¿cuánto era el día? Porque sintió cantar un hombre y él, curado, qué mierda, es maricón. Después lo hace, se lo deja caer, se lo enterró ahí, porque estaba cantando él y nada que él. Sí, pues era. Y de por ahí se empezó Otra cosa, yo fui a escucharse de que cantaban los hombres, pues. Antes no. Y yo, porque las Nosotros niñas no todas bailan escuchábamos esas cueca, cosas. pero las niñas todas bailan cueca, porque yo antes era la primera que me gustan las trías bailando cueca. En los losos y guanaco, en los delgaditos, zorritos, que me ando haciendo un lecito por bajos y cuyiguay, para entrar a los corrales. Acá sabe una cabrita. En 1920 aparecen las primeras organizaciones campesinas que se consolidan con la formación de los sindicatos. En 1932 y en 1935 se funda la Liga Nacional de los Campesinos Pobres, a las que pertenecían inquilinos, jornaleros, medianeros y pequeños propietarios. Como consecuencia del creciente movimiento campesino y sus demandas, en 1947 se promulga la Ley de Sindicalización Campesina. La ley de 1947 en apariencia tenía como objeto reglamentar la sindicalización campesina, pero en el hecho estaba destinada a limitarla. Más aún, apoyándose en dicha ley, varios sindicatos fueron disueltos y sus dirigentes despedidos. En la década de los 60, la oligarquía chilena se ve obligada a abordar el tema agrario, y en julio de 1962, Jorge Alessandri envía el proyecto de reforma agraria al Parlamento, la denominada Reforma de Maceteros, que tenía como objeto dar acceso a la propia tierra a quienes la trabajaban, mejorar la producción y aumentar la producción agropecuaria del suelo. Esta reforma no consideraba el problema fundamental, propiedad privada de los latifundios, y por lo tanto los conflictos en el campo se vieron agudizados. Tendría algunos 12 años por ahí. Entonces mis viejos eran perseguidos. ¿Usted sabe? Entonces ellos iban a reunir allá en la tierra. Se reunían ellos, se juntaban bien y se iban a esconder, porque si el patrón sabía o alguien llegaba con el chisme, era porque teníamos que ir. Entonces nosotros los víamos. Yo chica, me llevaban, porque no me podía, era yo nomás en la casa, me llevaban ellos. Y ellos se iban de a caballo por el valle. Yo me acuerdo que siempre me acuerdo yo cuando yo con sueños, los escuchaba cuando cantaban la marsellesa. En esos tiempos, mis abuelos y mis abuelos. Yo no me cargue esa gente que dice, no, el gobierno que hubo es allá, acá. No, hay que luchar. Hay que luchar tanto por uno como por otro.
la generación que viene. Y el patrón era rey, pues rey. Y cuando me hacía con la talla se paseaba en el corredor de la hacienda y gritaba solo ahí, pues, aquí mando yo, decía, y el que le parece mal, lo paso de las barrancas para abajo para en la raja, así. Muy jodido. Jodido. Aquí la gente que cometía errores, en la hacienda tenían unas bodegas, tenían unos palos cuadrados nomás de álamos atravesados para que se abrieran las murallas, los ponían a la barra. ¿Sabe usted lo que es la barra? Barra. No. En ese palo los colgaban de una patita y que las manitos así nomás tocaran, no podían afirmarse de esa manera. Y tenían un retén ahí al lado de la hacienda. Entonces se armó la Federación Campesina. Después se entró a juntar la gente porque, como se dice, el comunismo es como la cizaña, no lo mata nadie, ¿no es cierto? Entraron a juntarse aquí en Cuncumén, por las quebradas, por el río Tencán, escondidos haciendo reuniones en la noche, en una parte, en otra, para que nos pillaran, porque nos faltaban los entregantes. Ya cuando había buen grupo, le mandaron cartas, creo, al señor que había venido de Santiago y les vino a hacer una federación, una reunión grande aquí a Cuncumén, donde estaba la pulpería, ahí se reunió en la calle, bueno, ya. La reunión, ¿no? Y de ahí me acuerdo siempre yo, la Federación Campesina formó el sindicato y quedó de aquí un tal Abraham Bacuñán, presidente del sindicato, y un tal Inator Ávila, uno grandote, muy moreno también. Y así tenía conocimiento de gente yo. Ya por otros se compuso y una galleta buena ya. Cambiaron las Ya circunstancias. corrieron, pero el patrón también, de aquí ya el sindicato lo corrieron. Sí, él arrendaba nomás aquí, no era dueño. Claro. Arrendaba. Hubo Mejor trato. mejor trato, un buen pan, una galleta bonita, blanquita, los porotos también, porque entonces pusieron comisión de rancho, que se llamaba, un hombre puesto por el sindicato, para que revisara, revolviera el fondo con porotitos, con un palo que tenían limpiacito para revolver los porotos, y aprueban, compañeros, aprueban, ¿cómo está, compañero? Tan bueno, compañero, ya está, ¿cómo entonces, compañero? Ya está listo. Ahí comíamos todo el poroto. Oiga, don... Y yo se regalía ahí también, les daban carne tres veces en la semana, día lunes, miércoles y sábado. Antes con el patrón antiguo nada casi. Nada, ni una cosa, puro poroto, no hay galletas, nada más. Así era. Cuando las harinas, algunas harinas salían malas, pues, y las galletas negras, ahí de la hacienda para abajo habían unos nogales que colgaban así para el lado de la calle, las amarraban con unas pitas, porque el racionamiento de uno la galleta era 1 kilo, tenía que pesar el kilo la galleta, que lo daban una galleta cuadrada y un poco de azúcar arriba, que era el racionamiento para tomar desayuno. Ya. Eso cuando trabajábamos. Ya. Entonces cuando las galletas salían malas, las ponían en los nogales con una pita larga así. Cuando pasaba el pasón de caballo se pegaba los galletazos en la calle. Una manera como de protestar. Claro, galletas negras. Y mira, aparece una galleta colgando, otra más allá. Era una manera como de protestar, decirle que estaba mala la... Como protesta. Uno fue a sacar un caldillo, las papas re negro, como carbón las papas. Oye, está re mal el caldillo. Yo no voy a trabajar, yo tampoco, no vamos a trabajar. Fuimos a decirle al presidente que estaba haciendo arado, oiga, don Genaro León, no vamos a trabajar nosotros, porque el caldillo está incomido. Los paramos. El primer paro que le hicimos, toda la cuadrilla, una cuadrilla re grande. Pues. Yo también me paro si yo soy el presidente y yo estoy con ustedes. Los vamos. Pero eso sí, derechito a las casas. Aquí para abajo se llama el Mundo Nuevo, vivía mayoría de gente de ahí para abajo, por este callejón para abajo allá. Las casas bonitas que hay de alta, sí, ahí vivía. Ya. Y ya todos al local, ni uno pasa a la casa. Van con las maletitas al hombro y allá llegamos allá pedimos agüita caliente y ya tomamos desayuno, arriba allá en el local, allá arriba. Entonces ya el segundo administrador partía a buscar los carabineros a Coirón, en el G. Partía para aquí te llegaba con los carabineros, a local los carabineros donde estaba la gente. A ver,
Y justo está el presidente, pues el presidente del sindicato. Faltaban todos los otros porque esto había sido un paro de la mañana que hicimos. Un paro de advertencia. Por 24 horas se lo hacíamos. Si el patrón no arreglaban, el paro seguíamos, lo manteníamos el paro. Ya por partida, y entonces esos caballeros le daban un jeep para que se ministraran ellos, para lo que se ofreciera, para ellos. Poco se izaban los vehículos en ese tiempo, muy poco. Partía a buscar los carabineros, llegaba con los carabineros ahí, a local, a donde está el presidente, ahí con los funcionarios del sindicato. Sí, aquí está. Entonces nosotros respaldamos al presidente y el presidente nosotros. Si llegan al presidente tienen que llevarlos a nosotros, a todos nosotros, no quedamos yo. Sí, tienen que llevarlos los carabineros a todos. Ya, bien este día, bien firme. Ya está. Entonces, la alta señora, el libro que tienen de aquí para el local. Se lo presentaba a él. Para seguir esos libros hicimos una colecta y usted sabe que en los sindicatos siempre tienen un código de ley, ¿no? Ese código de ley defiende y castiga. Claro. Esa lo tenían, que eran la obra que tenían de mano en el sindicato. Ya. Lo compramos entre todos y lo teníamos. Entonces ya ojearon el libro ahí. ¿Y qué es lo que piden los obreros? No, que no vamos a recibir más el caldillo. No más. Hasta que si no aparece el azúcar no vamos a salir a trabajar. Y ya azúcar ahora en Salamanca se ve, en todos los negocios grandes hay azúcar. Así que no las vamos a recibir más el caldillo. Hasta que aparezca el azúcar. Es falta suya, pasó. Los peones dicen que no van a trabajar hasta que no le van a recibir más el caldillo. Así, hasta que aparezca el azúcar. Partí, entonces el patrón le decía, mañana salgan todos allá, toda la cuadrilla grande allá, no quiero que haya más paro. ¿Y les mejoró? Y el azúcar, sí, pues partió al tiro en el mismo día, pero el azúcar apareció, el azúcar me perdió más. Y seguimos trabajando. Y de ahí nos les entramos a aguantar más los grandes abusos. Oye, entonces ustedes ahí se empiezan a dar cuenta de que en la medida que están unidos, y que la unión y que saben que hay cosas que si ustedes se unen y dicen que no, van a lograr una reivindicación, por decir así, ¿no? Justo. Entonces, el sindicato ya servía para hacer trabajar un código de un año para otro, ya pidiendo que se mejoraran el sueldo, que los viejitos todos trabajaban con gambita, con chalala, pues unos cordones aquí, no alcanzaba a comprar zapatos, ¿no? Y así, y se consiguieron muchas cosas, se conseguían por medio del sindicato, los que eran sindicados, ya que se mejorar el sueldo, que era muy mísero, poco se ganaba, había mucha pobrería. El domingo 22 de abril del año 1923, un grupo de aproximadamente 200 trabajadores agrícolas de los fundos Cuncumén y La Tranquilla, recientemente organizados en un consejo campesino y dirigidos por el delegado de la Federación Obrera de Chile, FOCH, Óscar Sepúlveda, llegó hasta el portón que conduce a las casas de la administración del Fundo La Tranquilla. Mientras intentaban parlamentar con el administrador del predio en torno a sus demandas económicas y sociales, tanto los hacendados allí congregados como los carabineros y guardias que los respaldaban, abrieron fuego sobre los campesinos, dejando a uno de ellos muerto y a varios más heridos y contusos. Posteriormente, la fuerza pública, dirigida por los latifundistas de la zona, desató una furibunda campaña de persecución y hostigamiento en contra de los involucrados. Entre quienes encabezaban esta revuelta destacan los dirigentes del Consejo Federal Campesino de Cuncumén, Domingo Espinosa, Juan Olivos, Daniel Chávez, José Núñez y Adolfo Cabrera,
además del dirigente de la Foch, venido de Santiago, Óscar Sepúlveda. Verás, Juan, pasearás tu maciza figura por los cerros y quebradas del fondo de la Tranquilla. La sociedad local, hasta por lo menos el proceso de reforma agraria, la sociedad local de Choapa esté fuertemente marcada por la precariedad, por la pobreza material, por la pobreza social, la pobreza cultural. Hay un estudio de un médico, Atilio Maquiavelo, que visita la zona de Choapa en 1939 y publica un artículo en la revista de Higiene y Medicina Preventiva que es súper ilustrativo al respecto. Está siendo una zona muy rica, muy fértil, que produce muchísimos recursos alimentarios, es deficitaria desde el punto de vista de las proteínas que requería la población, por ejemplo. La desnutrición infantil era tremenda, las tasas de mortalidad infantil eran muy altas. Es decir, a pesar de ser una zona muy fértil, muy rica, de gran productividad agrícola, aquí la población se moría de hambre. Por lo tanto, esas inconsistencias que marcan fuertemente esta región durante este periodo, están fuertemente intervenidas, están fuertemente definidas por ese tipo de estructura económica y por ese tipo de estructura social que existía en la gran hacienda, lo que obliga, y con esto termino esta larga cháchara, digamos, a que una parte importante de las estrategias de subsistencia de los trabajadores durante este periodo combinen dos cosas: la solidaridad por una parte, el apoyo mutuo, y estoy hablando en términos cotidianos, es decir, una forma de resistir y de enfrentar las condiciones de la adversidad son precisamente las formas de solidaridad, de respaldo, de acompañamiento, de apoyo mutuo que los mismos trabajadores, sus familias y la sociedad en general se presta en una sociedad, recuerden, que hasta la década prácticamente de 1920, 1930 carece de política social. Por lo tanto, si no hay política social y si no hay un Estado que intervenga en favor de los sectores populares, tienen que ser los propios sectores populares los que se generen los mecanismos de asistencialidad que les permitan sobrevivir. Y por otro lado, el despliegue de estrategias de acción colectiva y de movilización social que permitan, como en el episodio de la Tranquilla de 1923, representarle a los patrones cuáles son las condiciones materiales de vida y de trabajo en las cuales se desenvuelven sus existencias y a partir de eso tratar de mejorar esas mismas condiciones. Lo que observamos a partir de 1923 con la revuelta de la Tranquilla es lo que podríamos denominar las manifestaciones modernas, que se expresan o se manifiestan a través de una organización moderna, el sindicato o el Consejo Federal, como en este caso en particular ellos se autodenominan, que se expresa y se manifiesta a través de la representación de un pliego de peticiones que está formulado de dicha manera, que utiliza la huelga como forma o como instrumento de acción colectiva, pero que además posee un imaginario de transformación social, que es la lucha por el socialismo. Por lo tanto, ese episodio efectivamente es novedoso, pero es novedoso como instrumento de lucha y como proyecto programático que instala un imaginario utópico nuevo que va a acompañar el desarrollo de las luchas sociales del movimiento campesino, no solamente del Choapa, sino que a nivel nacional a lo largo de todo el siglo XX. En ese sentido, efectivamente, el movimiento campesino del Choapa es sin lugar a duda pionero, a mi juicio, en este tipo de expresiones o movilizaciones. Bueno, la revuelta de Tranquilla principalmente tiene varios componentes, pero que son componentes que se producen a consecuencia de que durante largo tiempo se juntan acontecimientos, se juntan hechos de abuso en la comunidad de Tranquilla, en la comunidad de Cuncumén, y la gente en aquel tiempo necesitaba mejorar las condiciones laborales. Esa era la aspiración que tenían los cuncumenanos, por ejemplo, mejorar las condiciones laborales. Y los cuncumenanos, estos señores que se reúnen ahí, comienzan a lucubrar en sus reuniones que había que ir a conversar con el patrón. Pero no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo ir a conversar con el patrón, porque, estimados amigos míos, el patrón era como un dios. O sea, no era como ir a hablar con el alcalde hoy día. Hoy día al alcalde tú lo puedes pillar hasta en la calle y lo habláis, digamos. En aquel tiempo el patrón era intocable. Entonces estos muchachos, porque eran todos muchachos muy jóvenes, no sabían qué hacer. Y entre todas las cosas que lucubraron, dijeron, ¿saben por qué no nos vamos a Santiago a pedirle ayuda a la Federación de Obreros de Chile, que estaba hacía poco tiempo funcionando? Y se van a Santiago, y en Santiago reciben la colaboración de la FOCH, de la Federación Obrera de Chile, y desde allá envían
a un, a un funcionario de la FOS, a un miembro de la FOS, que era don Sepúlveda, Óscar Sepúlveda, con la misión de asesorarlos de cómo tenían que organizarse y cómo tenían que aprender ellos a llegar al patrón. Y Óscar Sepúlveda viene y los instruye de cómo armar una reunión, cómo elegir una directiva, cómo dirigir una reunión, cómo pedir la palabra. Los instruye, los cultiva desde el punto de vista, por decirlo de alguna manera, sindicalmente, para tener la posibilidad de comunicarse con el patrón. Y ya cuando ellos están más o menos alentados por esas instrucciones, van a hablar con el patrón. Y el patrón que estaba allí ese día, porque los patrones generalmente no estaban en la localidad, pero este Gatica estaba allí seguramente, precisamente ese día, llegan a Tranquilla y llegan hasta la Tranca, hasta donde estaba la Tranca en Tranquilla, que era un poco antes de las casas de la hacienda. Y ahí se desencadenan todos estos acontecimientos en donde los policías particulares de Gatica no dejan pasar a los campesinos. Los campesinos en aquel tiempo, tú te puedes imaginar y puedes comprender que se enardecieron también. Entonces comenzaron los dimes y diretes, los garabatos para allá, los garabatos para acá, y los únicos que tenían armas eran los guardias de Gatica, que hicieron uso de una pistola, y ahí comenzó toda la trifulca. Y ahí, bueno, como cuenta Goikovich en su artículo, se producen serios desmanes. Juan Bruna vivía en el asentamiento La Tranquilla del Valle del Choapa, casi a los pies de la cordillera de los Andes. Juan Bruna era sencillo, directo y seguro, como hombre de muchas luchas en la geografía del Chile obrero y campesino. ¿Cuántos años de educación tiene usted, compañero?, preguntó el profesor Foresti, quien lo entrevistaba. 2 años de educación burguesa y 40 años de educación sindical, contestó Juan Bruna. Su respuesta era la síntesis de su historia. Escribió versos, y cuando los escribió por necesidad. Desde la soledad de la mina, el mundo campesino le exigió sus primeros octosílabos. Juan Bruna nació en 1911, en el norte de Chile, con la pampa salitrera de cuna y escuela. Como hijo de salitrero, desde niño absorbió la historia de sangre y caliche que ha forjado la conciencia proletaria nortina. En 1911 muchos tenían como propios los recuerdos de la Guerra del Pacífico, los hechos de la Guerra Civil de 1891 y la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. La paralización de las salitreras y la ley maldita que perseguía a los sindicalistas de ideas más libertarias significó el éxodo de un gran número de calicheros hacia el centro y sur de Chile, entre ellos Juan Bruna, quien llega al Fundo de la Tranquilla en la década de los 50, donde comienza su lucha por emancipar a los campesinos que vivían en un sistema casi feudal. Entonces los campesinos se iban al norte a trabajar, los hijos al norte. Una inmigración, el que no quería seguir en el fondo se iba para el norte. Y en el norte conoció esa vida. Y llegaban de regreso y esa gente, esa misma gente, logró concientizar a sus compañeros de que acá hay que exigirle derechos, hay que seguir derechos. En el norte ya los tenemos, ¿por qué ustedes no? Pero era gente del mismo valle. Entre ellos Juan Bruna es uno de que digamos que viene desde el norte. En el norte, claro, Juan Bruna estuvo en el norte, claro. Juan Bruna estuvo en el norte. Fue eso, pero había Juan Bruna, Bascuñán, don Emilio Stay, Elizardo Saavedra, muy bueno, socialistas, casi también. Juan Bruna era como... ¿Y qué empieza a pasar cuando, digamos, se empiezan a hacer cargo estos dirigentes o estos líderes, por decirlo de alguna manera, de la problemática que tienen los campesinos aquí, que prácticamente vivían casi en una semiesclavitud? Claro, claro. Bueno, ya no fueron, los campesinos dejaron de ser feudos electorales, empezaron a votar. Juan Bruna murió al lado mío,
allá en La Serena. Era un hombre especial. Yo lo conocí mucho. Ahí le dio un ataque a Bruna. Bruna un ataque, aquí lo flagelaron los carabineros. Le llegó muy mal a La Serena. Y se repuso ahí, por mí, digamos, endurecido por el trabajo. Pero de repente de haber tenido el corazón muy malo, porque es que dormíamos en litera. Bruna dormía arriba, dijo. Yo quiero dormir arriba. Entonces, para pensar, y iba subiendo a la litera cuando pum, me dio el ataque. Y cayó. Y yo estaba al lado, durmiendo en el suelo, amontonado, estábamos amontonados durmiendo, donde había un espacio en el suelo, en La Serena. Inmediatamente llamábamos nosotros, doctor. Habían 6 doctores presos en el aula, puros directores de hospital. Estaba hasta el director del hospital de La Serena preso con nosotros, el doctor de los vilos. 6 doctores lo vieron al tiro, le llegaron, está muerto. Así murió. ¿Y qué recuerdo usted tiene de él antes de la cárcel? Digamos, cuando acá en Salamanca o en el campo, ¿qué recuerdos tiene de él? Bruna era un militante disciplinado del partido, muy activo, pero era muy querido allá porque era un hombre servicial, solamente servicial a la comunidad. Todo hecho que trajeran progreso a la comunidad tenía el respaldo de él, y él tenía muchísima influencia entre los campesinos. Así que era un hombre importante. La senadora Julieta Campesano iba conmigo todos los años. Decía, tengo que ir allá, cuando venía acá a Salamanca, lo llamamos a Zanquilla, eran de Bruna, porque Bruna le tenía una caja de higos secos, tenía una higuera, y la señora, doña Julieta, le gustaban mucho los higos, tenía una higuera grande. Todos los años le tenía a reservar los mejores higos secos para Julieta. ¿Y su beta de poeta, de artista que tenía? No, eso siempre fue que tenía una facilidad de hacer rimas muy grandes. Rimas, cualquier cosa. Eso. Yo no he investigado mucho la biografía de Juan Bruna, pero evidentemente a través de los relatos que he logrado recoger en las investigaciones que he podido realizar en la región, y a través de las fuentes documentales que he tenido ocasión de revisar, he tenido un cierto grado de aproximación a lo que fue la vida y la trayectoria de Juan Bruna. No obstante, y eso me enteré hace relativamente poco, digamos, se han publicado trabajos sobre él, y la mayoría de los trabajos que se han publicado en el extranjero, no solamente no en Salamanca o no en Choapa, sino que tampoco en Chile, sino que en este caso en particular en Alemania, por ejemplo. Estoy ansioso por conocer esa publicación para tener un conocimiento más cabal sobre lo que fue la trayectoria de Juan Bruna. Y yo diría que ahí hay como 3 elementos que son interesantes y que tienen que ver con las trayectorias de los líderes populares en Chile, y en particular los líderes populares en la segunda mitad del siglo XX. Uno, que son herederos de una tradición de lucha de otros líderes populares que fueron autodidactas, y ahí hay un componente que me parece que es súper importante y que es muy potente. Y estoy pensando en Luis Emilio Recabarren, y en particular en Elías Laferte, por ejemplo, que también es hijo de Choapa y que ese es un fenómeno relativamente poco conocido, es decir, uno de los líderes del Partido Comunista, secretario general de esa organización en su momento, era también hijo de Choapa, o sea, se formó aquí, adquirió conciencia política y conciencia de clase en esta zona en particular, antes de desplazarse, como muchos trabajadores de la región, al norte grande, a la Salitrera. ¿Y qué quiero enfatizar con esto? Que Juan Bruna es heredero de esa tradición, de la tradición de los obreros que se cultivan a sí mismos, que desarrollan su conciencia social y su conciencia política a partir de procesos de autoaprendizaje, donde ese autoaprendizaje no solamente tiene que ver con la lectura en términos ilustrados, en términos clásicos, sino que tiene que ver también con las experiencias que ellos recogen a partir del entorno en el cual se desenvuelven. Es decir, el aprendizaje no es solamente el aprendizaje convencional de adquirir mayores conocimientos e incorporar mayores conocimientos,
sino que tiene que ver fundamentalmente con adquirir mayores experiencias. Y yo creo que en este caso en particular la trayectoria de Juan Bruna es precisamente el reflejo de ese fenómeno. Un segundo elemento yo creo que tiene que ver con la coherencia, la consecuencia y la consistencia política que el sujeto logró demostrar a lo largo de toda su trayectoria. Él no solamente sufrió, en este caso en particular, los efectos de la represión inmediatamente después del golpe de Estado en 1973, que a la larga le terminaron costando la vida, sino que en otros momentos ya fue objeto de persecuciones políticas, en el contexto de la aplicación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, por ejemplo, en un momento, luego durante la administración de Eduardo Frei Montalva, es decir, en diferentes momentos de su trayectoria personal y en el marco del desarrollo de su actividad social, política, él fue perseguido y no obstante ello expresó y manifestó un alto grado de compromiso con las tareas respecto a las cuales él había asumido en definitiva una vinculación y un proyecto histórico. Y por último, sin lugar a dudas, un fiel reflejo de cómo un líder local puede adquirir el estatuto, la envergadura y las proyecciones de un líder nacional. En este caso Juan Bruna no es solamente el fiel reflejo de lo que un líder local puede hacer y construir en el espacio local, sino que también cómo a partir de la capacidad de conducción que tuvo sobre el movimiento campesino se puede proyectar desde ese movimiento campesino a un liderazgo a escala regional y nacional. Sin duda, el eco de las palabras de nuestros abuelos quedará resonando por mucho tiempo en los senderos, cerros y quebradas de este hermoso y sufrido Valle Alto de Choapa. Los testimonios de nuestros viejos que hablan de sus emociones, sentimientos y anhelos van dando forma a un relato que es la memoria no solo de un pequeño valle perdido en el norte de Chile, sino la historia de todo un país. La constancia del abuso, el clasismo y las desventuras de un pueblo que porfiadamente se empezaba a forjar y que poco a poco despertaba de ese largo sueño cabizbajo. Son nuestros hombres y mujeres que comenzaron la dura tarea de recuperar la tierra para quienes la trabajaban. Son ellos los primeros en entender la necesidad de la unidad y valorar lo colectivo por sobre los caprichos individuales. Esta parte de la historia no está completa y aún hoy en día tampoco podríamos cerrar el círculo, porque el devenir de la humanidad no es circular, sino más bien es una constante línea ascendente que desde la barbarie y la miseria se abre paso al buen vivir. Aunque se encuentre con los obstáculos más amargos, este pueblo que poco a poco se educa está condenado, más temprano que tarde, a encontrar su destino de dignidad. Nuestros sobrevivientes, con el paso de los años, fueron engendrando resistencias en las generaciones venideras. Estas, educadas y concientizadas al fragor del conflicto, han sabido mantener con orgullo y dignidad esta memoria. Por cierto, hoy estamos un peldaño más arriba en esta lucha y los desafíos hoy ya no solo involucran a un puñado de campesinos. Hoy la lucha es global. El peligro del colapso está a la vuelta de la esquina. Son otras las amenazas, o más bien, estas se transforman. Hoy en día la lucha es por el agua, porque no contaminen nuestro aire, por aunar voluntades en torno al bien común de nuestras comunidades, por evitar la división en nuestros pueblos, que muchas veces inoculan conscientemente los nuevos patrones del valle.
los dejo, yo quiero decirles, no desfallezcan jamás, que la amenaza ni el miedo los hundan, ni les prohíba soñar. Y hay tanta gente allá afuera que espera, no por nosotros, por ti libertad. Y hoy que lloramos detrás de estas rejas, el carcelero comienza a morir. Tiene mi sangre el color de la hoguera donde quemamos el hambre